En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes ganar $25 una y otra vez por internet. Si quieres saber cómo hacerlo, continúa viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es David y os envío un saludo. En este vídeo os voy a enseñar cómo vais a poder ganar $25 una y otra vez editando fotos en internet. Os enseñaré tanto la plataforma y la herramienta con la cual vamos a trabajar. La estrategia es totalmente gratuita, no necesitas ningún tipo de inversión y tampoco necesitas conocimientos para trabajar con ella. Y además os traeré varias fuentes de tráfico con las cuales vamos a potenciar aún más la estrategia y por tanto así ganar mucho más dinero. Si os gusta el vídeo me podéis dejar un like y si no estáis suscritos al canal suscribiros para saber que os gusta este tipo de contenido y subir más vídeos como este. Y ahora vamos a ir a mi ordenador donde os voy a enseñar cómo vamos a realizar la estrategia. Esta sería la página que os estaba diciendo que vamos a trabajar en el día de hoy. Una página súper sencilla que vais a cargar vuestra imagen y directamente la página os quitará el fondo a cualquier imagen que utilicéis. Yo voy a hacer una como modo de prueba para que veáis cómo funciona. Lo que vais a hacer es cargar aquí la imagen. Esto sería una imagen que os mandará el cliente realizar y vosotros la pondríais aquí directamente. La página os quitaría el fondo. Vamos a hacer una prueba, sería cargar imagen. Yo probé con esta imagen para que veáis, esta sería la imagen original. Y luego esta sería quitándole el fondo, eliminando el fondo y la imagen quedaría totalmente así. Esta vendría muy bien para el tema de imágenes con Amazon, para todas las personas que compran en Amazon. Los productos, por ejemplo, de Amazon tienen que venir como esta imagen, sin fondo, totalmente blanco, un fondo totalmente blanco. Entonces viene muy bien para este tipo de imágenes y podemos trabajar con tiendas de Amazon con las cuales les crearíamos estas imágenes y por tanto con esas empresas, dándole las imágenes de fondo, podríamos trabajar quitándoles los fondos a las imágenes, poniendo estos fondos en blanco directamente con esta página. Ya veis lo sencillo que queda, así sería el original, pasaría a fondo eliminado, lo que tendrías que sería descargar y totalmente tendrías la imagen descargada sin fondo de pantalla. Esto lo harías, como ya os digo, con las imágenes que os enviarían vuestros clientes para así ganar dinero con ello. Y ahora os voy a enseñar las diferentes plataformas con las cuales podemos trabajar con la plataforma y así ganar dinero. Y luego os explicaré también cómo podemos buscar a diferentes tiendas de Amazon, contactar con ellas para que así dedicarnos, por ejemplo, a trabajar con esas páginas y así por tanto ganar más dinero. Ahora os enseñaré las plataformas con las cuales vamos a trabajar con esta estrategia para ganar así dinero con ella. Os voy a enseñar 4 páginas, yo os voy a enseñar una página cómo podéis trabajar con ella, pero tenéis 4 páginas, como podéis buscar vosotros más páginas por internet, hay muchas más para trabajar como freelancer con esta estrategia. Os voy a enseñar diferentes páginas, una por ejemplo puede ser la página de Workana, con ella puedes trabajar así de freelancer y vender esos productos. Ya os digo que hay muchas más páginas, cada una tiene su precio. Lo que yo recomiendo es registraros, ya que es totalmente gratuito, registraros en estas plataformas y comenzar a trabajar con esta estrategia para así ganar mucho más dinero, porque cuando muchas más páginas estés trabajando con ellas, más posibilidades vas a tener ingresos de diferentes páginas y por tanto ganar así mucho más dinero. Esta sería la página, ya os digo, de Workana, podéis trabajar con esta estrategia. También lo podéis hacer con esta página, con la página de Freelancer, que es una página similar, cada una tiene sus precios. Lo que podéis hacer es investigar en vuestro nicho, las personas que estén trabajando en ese nicho y estén trabajando con esta estrategia, ver los precios que tienen y hacer unos precios similares. No en todas las páginas cobrará más dinero, habrá páginas que podrás cobrar más dinero y otras páginas que menos, dependiendo de lo que cobren. Hay páginas que ya os digo que cobrarán 10 euros, otras páginas cobrarán 25, otras páginas por realizar este tipo de tareas cobrarán 40, eso dependiendo, os tenéis que adecuar a cada plataforma y así por tanto cobrar lo que están cobrando la mayoría de la gente. Lo que no puedes es que una persona esté cobrando 10 euros por hacer esta estrategia y tú estés cobrando 50, porque lo más normal es que entonces no hagas ninguna venta. Por eso os digo que hay que adecuarse a cada plataforma y a cada nicho como lo hacen otras personas poniendo el mismo precio. Podéis trabajar con esta página, podéis trabajar como siempre recomiendo con la página de Fiverr, que para mí es una de las mejores, pero es, por ejemplo, Fiverr aquí es una página que cobra poco dinero por realizar las tareas. Este viene muy bien para el momento que quieras comprar en Fiverr porque es mucho más barata que cualquier otra página, pero a la hora de vender
vas a tener que poner los precios mucho más baratos que otras personas, ya que la competencia tiene precios mucho más baratos. Así que, como os digo, pero si estáis trabajando con diferentes páginas, va a estar muy bien porque con ello vais a tener diferentes precios y más posibilidades de tener ventas con esta estrategia. Pero hoy vamos a trabajar con esta página, con la página de People Per Hour. Esta página suele cobrar un poco más de cantidad. Hoy sería la página que os voy a explicar cómo funciona esta estrategia. Lo podéis hacer, ya os digo, con cualquiera de las 4, podéis buscar más páginas, podéis trabajar. Lo que os recomiendo para mí es trabajar con todas las páginas juntas, registraros en todas las páginas ya que es totalmente gratuito y comenzar a promocionar el producto. Cuando más páginas estés, más posibilidades de que la gente te encuentre y más posibilidades así, por tanto, de ganar mucho más dinero con esta estrategia. Como os digo, vamos a ir aquí, lo que vamos a ir a quitar los fondos de las imágenes y vais a encontrar aquí diferentes personas. Ya veis, aquí hay una persona que cobra $25, otra persona que cobra por 100 imágenes $35, otra persona que cobra por 20 imágenes 10. Aquí tenéis que, ya os digo, adecuaros a lo que están cobrando otras personas para poner la misma estrategia. Así que lo podéis hacer así, tenéis que mirar el resto de la competencia. Por ejemplo, vamos a mirar este perfil para que veáis lo que está cobrando este perfil. Mira, aquí te dice también los que ha vendido esta persona. Imagínate lo que están ganando aquí las personas con esta estrategia. Aquí una persona hizo 800 ventas a 10 euros, que son unos 8.000 euros. Aquí esta persona hizo 500 ventas también, casi 600 ventas a 10 euros, también casi $6.000. Bueno, tenéis aquí diferentes personas que han tenido bastantes ventas. Sabéis, aquí hay diferentes perfiles. Vamos a mirar un perfil para que lo veáis y veáis cómo está trabajando esta persona. Lo que os recomiendo es que repliquéis todo lo que está poniendo ella, más o menos la misma estrategia, por ejemplo, con las mismas fotos, el mismo precio, porque si ponéis mucho más precio, está claro que las personas nos va a comprar a vosotros, así que probablemente es que busque otra persona para que se lo cree, porque con ella le va a cobrar mucho menos dinero. Entonces hay que ir adecuándose al nicho y a las personas y al precio que están poniendo cada persona. Ya veis aquí, vamos a este perfil que recorte y elimine y reemplace la imagen de fondo. Este, por ejemplo, está entre 1 y 50 imágenes. Ya veis cómo quedan las imágenes, lo que os estaba diciendo, tipo de Amazon, que no tenga fondo. Y la imagen que hicimos anteriormente, yo puse esa imagen para hacerla de prueba en este vídeo, para enseñaros cómo la página directamente la hace sin necesidad de conocimientos, y lo mismo va a hacer con diferentes imágenes. Lo que tendréis que hacer es que con las imágenes que os manden, quitarles el fondo de pantalla, enviárselo y directamente cobrar. Mira, esta persona está cobrando 25 euros. Yo aquí, bueno, lo tengo en euros, a vosotros saldría en dólares si estáis en otro país que trabaje en dólares. Y ya veis, tiene una entrega de un día y la clasificación es un 100%, tiene 337 opiniones. Y esta persona aquí, como ya visteis, hizo 227 ventas a 25 euros. Y aquí, sacando la calculadora, serían 227 ventas por 25 euros. Esta persona ganó 5.675 euros por estar trabajando esta misma estrategia. Así que os digo que es una estrategia súper rentable para trabajar. Y si trabajáis en varias páginas con las cuales estáis ofreciendo este tipo de trabajo en diferentes páginas, vais a tener más posibilidades de, por tanto, de que mucha más gente os encuentre. Y cuando más gente os encuentre y más trabajo realicéis y hagáis esta estrategia, como siempre os digo, cuando más trabajéis, más dinero vais a recibir haciéndolo de esta forma. Ya veis aquí, bueno, aquí os explica un poco cómo es un editor de diseño de Photoshop y Webmaster. Estoy trabajando en una empresa editando imágenes de Photoshop, de 6 años de experiencia. Bueno, aquí os explico un poco la vida, garantía de protección de dinero, porque estas páginas trabajan muy bien, son páginas que las cuales el cliente os va a encontrar en el momento que realicéis el trabajo. El cliente le paga a través de la página, que es totalmente segura, y luego lo que hace la página es pagaros a vosotros el dinero. Y así no tenéis ningún tipo de problema en el momento de recibir el dinero, ya que estas páginas trabajan de forma totalmente legal. Aquí ya veis lo que obtienes con esta oferta. Os dice gracias por visitar mi oferta. Puedes recortar, eliminar el fondo de reemplazo, fondos de color personalizados a tiempo de 24 horas un día. Elimine los fondos. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros con esa página. Reemplazo de fondos, balance de color. Bueno, aquí os explica un poco lo que hace. Un paquete normal, ropa, accesorios y calzado. Máximo de 50 imágenes. Para productos fáciles, ya veis aquí para 3 sets de ropa un máximo de 25 imágenes. Bueno, aquí os explica un poco cómo lo tiene. Y aquí, por ejemplo, esta persona está haciendo, también tiene complementos en la oferta para hacer otros tipos de tareas. Puede recortar, limpiar y reemplazar otra imagen de fondo. Aquí lo dice, durante 2 días hábiles y está cobrando 89 euros más.
y por ejemplo puedo recortar y limpiar y reemplazar imágenes de fondo para 100 imágenes, está cobrando 45 euros más, así que todavía podéis poner otros trabajos extras para si esa persona le interesa hacer esos trabajos extras, por ejemplo, no quiere como aquí hacer 50 imágenes a 25, sino que quiere hacer 100 imágenes, le vas a cobrar 45 euros por realizar más imágenes. Eso ya depende ya de lo que tú quieras poner, eso tienes que mirar el precio de la competencia y a tenor de eso colocar tú el precio que te veas que es correspondiente y hacerlo con las diferentes páginas. Aquí te dice los comentarios de las personas que estuvieron de acuerdo con esos trabajos. Ya os digo que esa persona tuvo 227 ventas a 25 euros. Aquí una persona que también hizo 1.551 ventas a 10 euros cada una, imagínate el potencial que tiene. Otra persona que hizo aquí 800 ventas por 10 dólares cada una, casi 8.000 dólares y respectivamente. Tenemos, ya os digo que tenemos aquí diferentes personas trabajando, pero nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, trabajar en esta página. Yo os enseñé más o menos lo que se puede ganar con esta página, pero igual que esta página ya os digo que tenéis la plataforma de Fiverr para trabajar con ella. Ya os digo que Fiverr es una plataforma que es mucho más barata, me refiero que tú realizarás el trabajo por menos dinero, pero también posiblemente, como es una de las páginas más famosas que hay, posiblemente va a haber mucha más gente buscando quitar el fondo a las imágenes y por tanto buscarlo en Fiverr y así posiblemente tener más ventas. Y si lo hacéis tanto con esta plataforma como freelancer o como Workana, podéis buscar la página que más os guste, o por tanto, como yo siempre os digo y os aconsejo, que trabajando cuando más páginas mejor, porque más posibilidades de hacer más ventas. Y ahora os voy a enseñar una forma con la cual podéis buscar también a personas que tengan tiendas de Amazon para realizar estas imágenes para tiendas. Tú imagínate que consigues un par de tiendas con las cuales puedes trabajar con estas imágenes. Estas tiendas están constantemente subiendo productos a Amazon, entonces necesitan de este trabajo. Y si contactas con los dueños de esas empresas y si empiezas a trabajar, por ejemplo, con alguna tienda de estas que constantemente estén subiendo diferentes productos a Amazon, quitándole el fondo a la imagen, posiblemente te contraten y así por tanto ganarás dinero si empiezas a trabajar con diferentes tiendas. Os voy a explicar dónde podemos conseguir a las tiendas de Amazon para que así trabajéis con esta estrategia. Lo que os recomiendo es que vayáis aquí a Facebook, busquéis por ejemplo arriba Amazon FBA, que son las tiendas de Amazon. Y lo que vamos a buscar es, como siempre os digo, a grupos. Y aquí directamente tendréis grupos de Amazon virtual, asistente virtual y Amazon de tiendas de Amazon. Personas que tengan tiendas de Amazon, que buscan información sobre esas tiendas. Y aquí es lo donde podemos nosotros trabajar un poco, a buscar clientes con tiendas para que así nos contraten y por tanto realizar esos trabajos y ganar más dinero. Lo que os recomiendo es no uniros a más a 10 grupos diarios en Facebook para no tener ningún tipo de problema. Y luego lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, buscar los comentarios de esas personas en esos grupos, ir buscando personas que buscan, por ejemplo, información sobre tiendas o cosas similares que posiblemente tengan una tienda, y lo que te recomiendo es que contactes por privado con esas personas y le preguntes si tiene una tienda de Amazon y si le interesa que tú, por ejemplo, le realices ese trabajo de quitarle los fondos a las imágenes, que tú te dedicas a ello a nivel profesional. Entonces lo que vas a hacer aquí en la estrategia es hablar con esa persona y explicarle eso. Si le interesa que tú le quites los fondos a las imágenes, que le vas a pasar, por ejemplo, tu perfil en cualquiera de estas plataformas, tu perfil profesional, que te dedicas de forma profesional, entonces la persona en el momento que entre en tu perfil, como este perfil ya optimizado, con por ejemplo con los diferentes trabajos, o pones esas imágenes con fondo y sin fondo, pones varias imágenes aquí, creas un perfil similar de forma profesional, la persona va a ver que estás trabajando, como os digo, de forma profesional, puede contratarte, por ejemplo, una vez para realizar ese trabajo y si quedas satisfecho, posiblemente te contrate para más trabajos. Tú imagínate que estás trabajando con una tienda o varias tiendas de estas de Amazon que están poniendo constantemente productos y que todos los días te manden, por ejemplo, que le quites fondos a imágenes de 10 productos, 20 productos. Tú imagínate el potencial que tiene esta estrategia trabajando de esta forma. Por eso os digo que es muy importante buscar aquí en los grupos de Facebook, buscar diferentes aquí por tiendas y buscar a diferentes personas que sean propietarios de tiendas que vendan en Amazon. Y si les interesa que tú les hagas el trabajo, tú enviándoles el link que trabajas de forma profesional con un perfil en estas plataformas, las personas van a ver que eres muy profesional, entonces posiblemente les interese, y si no tienen a nadie que se lo haga o incluso lo están haciendo ellos, pero por ejemplo no tienen tiempo para realizar estos retoques, tú se lo puedes trabajar y por tanto
ganar dinero vendiéndoselo a estas tiendas, tanto haciendo esta estrategia como haciéndolo, como os dije, en diferentes páginas como People Per Hour, Fiverr, Freelancer o Workana, o en todas. Ya os digo que para mí la recomendación es que trabajéis con todas. Cuando más trabajéis, en más páginas trabajéis, más posibilidades de tener muchas más ventas y más posibilidades de, por tanto, así ganar mucho más dinero con ello. Aquí estamos para ganar dinero y, por tanto, cuando con más páginas trabajemos, más posibilidades de que la gente os encuentre y, por tanto, así tener más ventas. Así que nada, ya veis la estrategia, una estrategia sencilla, cómo quitar los fondos a las imágenes con esta página, una página con la cual ya veis cómo tendríais la imagen original y así se quedaría con el fondo eliminado. Ya veis la imagen totalmente con fondo eliminado y la podíamos, ya os digo, trabajar con estas plataformas, tanto People Per Hour como la plataforma de Fiverr, como la plataforma de Freelancer o Workana. Hay muchas más, lo que yo os puse por ejemplo 4 para trabajar con ellas. Podéis buscar muchas más, que hay muchas más páginas para trabajar en internet, pero estas son unas de las páginas más conocidas que hay en internet para trabajar así y hacer esta estrategia. Ya os digo, lo que os recomiendo es que vayáis a grupos de Facebook, busquéis aquí en grupos de Facebook, contactéis con personas que tengan una tienda de Amazon para, si les interesa, que le quitéis los fondos a las imágenes. Y por tanto trabajar así con las tiendas de Amazon, ya que las tiendas de Amazon ya veis que trabajan así, que hay que quitar los fondos de las imágenes y posiblemente ellos se dediquen igual a quitar ellos las imágenes a sus productos. Pero por ejemplo, tú imagínate una persona que sube muchos productos a internet y necesita a alguien que le trabaje esa estrategia. Entonces, ¿dónde vamos a entrar nosotros? Contactar con las personas que tengan estas tiendas y decirles que tú trabajas de forma profesional, enviarles tu link y por tanto tienes ventas, pues vas a ganar más dinero con esta estrategia. Y nada más por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Me podéis dejar en comentarios si os gustan este tipo de estrategias, os gustan más páginas de ganar dinero haciendo diferentes encuestas o tareas. Me lo dejáis todo en comentarios, que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis un buen día.